Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast. Hablemos de rock. Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de Los Infravalorados del Rock, un podcast de Rocktámbulos en donde hablamos acerca de discos que merecieron mucho más de lo que tuvieron en su momento. Yo soy Frank Hernández y hoy me acompaña mi querido Facundo Aguadaño. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Bueno, hablando sobre Slayer, la mejor banda de heavy metal, citando a Mike Patton, quizás el mejor cantante de rock y metal y sus variantes, que dijo: I don't trust anyone who doesn't like Slayer. No confío en nadie que no le guste Slayer. Y bueno, vamos a hablar de esos discos infravalorados de esta grandísima banda, Frank. Bueno, increíble, la verdad. Mind Control, o sea, con esa intro uno básicamente se olvida de por qué están esas variables que hicieron que Divine Intervention sufriera tantos contratiempos. Si recordamos, el nuevo baterista Lombardo se había ido. Ahora encontramos una introducción con Mind Control que es demoledora, pero bueno, tengo que ser un poco didáctico porque quizás la gente no lo recuerde, pero Lombardo se fue en el 90, Slayer se tomó un hiato en el cual, por ejemplo, durante el 93 no tocó, y en el 94 comenzó a tocar de nuevo con un nuevo baterista, Paul Bostaph, que básicamente lo que dijeron era si podía tocar los temas de Dave Lombardo, como por ejemplo algunos de Sound of Heaven, como Silent Scream, y que tiene una introducción muy parecida a esta, a Mind Control. Y bueno, este disco causó mucha polémica por la tapa, que es muy rara, por la producción, que Rick dijo que es muy... que no le gusta la producción, y porque tiene temas que a veces pueden parecer un poco dispares si uno se los escucha continuamente. Pero estamos para discutir sobre eso, ¿no, Frank? Así que, bueno. Sí, un disco que incluso el propio Kerry King criticó, aunque en realidad creo que Kerry King ha criticado varios discos que ha hecho Slayer porque también le encanta, pero sí, o sea, yo creo que una de las cosas que más marcó este álbum fue eso, ¿no? El que ya no estaba Lombardo, y evidentemente también todo este tema de lo rudo que venía siendo no solo la música, sino hasta la tapa del disco, e incluso tengo entendido también que hubo algún intento de censura por parte de la disquera, reuniones infinitas en las que discutían acerca de si en realidad valía la pena o no mercadear una banda de ese estilo en una época en la que lo que mandaba ya no era el trash, porque estamos hablando de los años 90, 96 si no me equivoco. Estamos hablando de 1994 específicamente. Exacto, 94 estábamos en plena era del grunge, entonces pasaba que como que había que llorar un poco, se ve que llorar con papá y mamá y tomar ansiolíticos, y bueno, Slayer no era el caso. No, exacto, y además que Slayer en ese momento no quiso adaptarse, como siempre, las disqueras lo que buscan es que el artista se adapte a la moda, a lo que es tendencia, y Slayer no quería, entonces Slayer todo lo contrario, hizo estas tapas, hizo estas canciones con esas letras, bueno, muy Slayer. Y obviamente como que hubo ese conflicto, sin embargo les permitieron ir adelante con su disco y lo hicieron, y sin embargo o sea, por eso está acá entre los infravalorados. El disco no fue tan bien recibido como debió haber sido, que ese es el otro tema, ¿no? Ellos hicieron lo que quisieron, pero a pesar de todo no es que les fue muy bien. O sea, claro, bueno, igual podemos hacer una especie de paréntesis, después una especie de ¿cómo se llama? De asterisco. Slayer, contra toda tendencia del mercado, sacó Live Intrusion, que es contraintuitivo porque es un disco que no vendió muy bien, es un disco que no es recordado hasta hoy en día, es un disco que está bajo la alfombra, pero igual con Live Intrusion básicamente como se tocaron varios de estos temas, pero justamente por algo nadie se acuerda de Live Intrusion y sí de Live Undead, o de Decade of Aggression, pero de Live Intrusion nadie se acuerda, y es porque es esta etapa de Slayer donde si uno escucha este álbum es un poco discontinuo. Si van al tema 5 de Divine Intervention, el tema homónimo, o al tema 6, Circle of Beliefs,
se empieza a perder un poco la continuidad del disco, o SS3, que es el séptimo tema, también se pierde la continuidad, y ese es uno de los puntos flojos del álbum, pero no importa, o sea, esperen, sean pacientes, lean las letras, son interesantes, es Slayer, y más allá de todo eso hay un gran trabajo de Paul Bostaph, es más técnico que Lombardo, por supuesto, pero es algo que hay que escuchar, y ahora suena Dirohead. Dirohead es el Slayer rebelde que todos queremos. A ver, es el Slayer que en un momento cuando todos lloraban para mamá y papi, acá estos tipos te tiraban la casa por la ventana, es lo que buscamos de Slayer. Claro, ¿cuáles piensas tú que serían los argumentos más básicos que has leído quizá por ahí de los detractores de este disco? Bueno, creo que la falta de gancho en los temas, la producción es un poco extraña porque, bueno, al contar con un nuevo baterista suena todo un poco más artificial, el sonido de Paul Bostaph es mucho más técnico que el de Dave Lombardo, por una parte, y por otra parte no hay temas que sean himnos, o sea, no hay temas que Slayer haya convertido en himnos. Si bien Killing Fields puede serlo, no hay un War Ensemble, no hay un Postmortem, no hay un Hero Waits. Pero creo que eso tiene mucho que ver con la coyuntura. Si vemos los discos que le siguieron a Slayer, hasta el año 2009, con World Painted Blood, no pueden añadir una canción continua. Perdón, hasta God Hates Us All, y diría con Disciple, no pueden añadir una canción que sea obligatoria en todas sus listas de temas, lo cual obedece más a la coyuntura que al disco en sí. Ok, no tengo nada que agregar allí. O sea, yo te hago esta pregunta porque mucha gente siempre se pregunta, obviamente a los que les gusta el disco se preguntan, pero ¿quién podría infravalorar esto? ¿O por qué lo consideramos infravalorado, no? Si más bien es un disco que quizá hoy en día se escuche bastante, pero hay que tener en cuenta que en su momento, o sea, cuando este disco sale, mucha gente lo criticó de los fanáticos, obviamente, ni hablar, bueno, de las masas. Porque Slayer, por suerte, ha tenido igual siempre una base muy fiel de fanáticos que, a pesar de cualquier paso en falso que hayan dado, siempre han ido y los han apoyado, han comprado sus discos. Ellos nunca dejaron de estar en las listas de Billboard. O sea, una vez que entraron con sus discos clásicos, después siempre se mantuvieron en los puestos intermedios, como fuera, pero siempre estuvieron allí. O sea, que los discos se siguen vendiendo. Porque todo se agota. Basta ver lo que pasó con los 4 grandes del thrash, o inclusive si se quiere 5 o 6. Basta ver lo que pasó con Exodus, con Force of Habit, o con Anthrax con Sound of White Noise. Son discos que son infravalorados, y hoy quizás, con el correr de más de 20 años, o quizás, más de 20 años, tienen un reconocimiento, pero eso es porque en ese momento no se dio mucho interés, y es porque la coyuntura no lo permitía. Slayer no estaba con los tiempos. A ver, Dirohead o Killing Fields, que es lo que estamos escuchando ahora, no iban con, no sé, In Bloom, por ejemplo, de Nirvana, que es una gran canción, pero es ir a contramano de los tiempos, y el mercado no tiene perdón contra eso. Así que esa es la razón. Ok. Y entre los temas que más destacarías, o sea, ¿cuáles consideras? Porque obviamente todos los discos tienen sus temas buenos, tienen sus temas malos, pero que a ti te parece que son buenos y la gente quizá no los valoró como deberían. Bueno, como dije, creo que del primero al cuarto tema, Killing Fields, Sex, Murder, Art, Fictional Reality y Dirohead son muy buenos. Después sigue un gran bajón en el disco con temas muy largos como Divine Intervention, Circle of Beliefs y SS3, que es corto igual, y después recupera con Serenity Murder, 213 y Mind Control. Pero después de 3 canciones consecutivas donde va para abajo el tema, es muy complicado volver. Pero, como digo, empieza muy alto el disco, pero cae muy repentinamente. Ese es el problema. Pero de nuevo, de 1 al 4 todo bien, del 8 al 10 todo bien, pero del 4 al 6 hay un bajón muy pronunciado, y eso le juega muy en contra al disco. Bueno, a mí me parece también, o sea, mis favoritas son justamente Mind Control, es la que me parece la mejor del disco por algún motivo. Y precisamente también, bueno, esta que está sonando al fondo, Serenity Murder, me parece muy buena. Que precisamente el cover de
de unos ellos tienen un EP que se llama Serenity Murder y que también tiene, bueno, lo que hablabas hace rato también de la controversia con las portadas, ¿no? Que era una portada donde aparecía un chico que se cortó la espalda con el logo de Slayer y entonces tiene, que según entiendo era real. Pero siempre Slayer jugó, y si quieren los invito a ver la entrevista con Tom Araya para el documental Headbangers Journey, el que dice la gente es totalmente consciente de lo que tiene que hacer. Entonces, si la gente es totalmente consciente de lo que tiene que hacer y son todos racionales, ok, metamos un pibe que se haya cortado la espalda con el Slayer, no hay problema. Por mi parte puedo procesarlo, ¿no? Un chico de 15 años, no sé, pero bueno, ok, debátanlo ustedes. Claro. Sí, no, yo entiendo que obviamente, no lo mandaron a hacer eso, simplemente fue uno de estos fans, y en efecto, todos sabemos que los fanáticos de Slayer son entregados a morir, una pasión que son capaces de hacer cualquier cosa. Eso, por supuesto, tiene sus pros y sus contras, porque las contras es que cuando haces algo que no les gusta, entonces también te van a ir a destruir con todo. Pero bueno, yo creo que podríamos ir cerrando con el tema que te parezca el mejor. ¿Cuál sería? Sin lugar a dudas, vamos con Fictional Reality. Tema número 3 y que nunca se tocó en vivo. Without contempt, all hail the new
Estás escuchando Roctámbulos, hablemos de rock. Y eso estamos escuchando allí en el fondo, y con lo que arrancamos esta segunda parte de nuestro programa es nada más y nada menos que Death's Head, uno de los temas más controversiales del disco Diablo sin Música de Slayer. Un disco que, como ya muchos sabrán, tiene mucha experimentación, pero sobre todo un coqueteo obvio con el new metal. Precisamente antes, cuando hablamos del disco anterior, yo comenté que Slayer en esa ocasión se rehusó a caer en la moda y a hacer lo que estaban haciendo los demás. Sin embargo, en este caso, este disco ya sí es un poco más adelantado en los años, está a finales de los años 90, específicamente en el 98 sale el disco, y ahí sí digamos que cedieron un poco más a lo que venía siendo la tendencia metalera, que en ese momento era el new metal, y quisieron hacer su propio sonido. Es algo que yo destaco. Si bien este es un disco que muchos lo consideraron como una herejía a lo que venía haciendo Slayer y como esa decepción, pero en palabras del mismo Jeff Hanneman en su momento, él decía que simplemente de lo que él estaba escuchando en ese entonces, en cierto modo encontró algo positivo en esa nueva ola, pero no le gustaba, y él lo que hizo fue convertirlo en una versión Slayer del new metal, o sea, como haciendo su propio sonido, porque no le convencía del todo. Y en efecto, uno escucha este disco y nota que hay todavía, o sea, el espíritu Slayer está. No es que estamos hablando de que se convirtieron en otra banda, no es que esto suena sumamente diferente como es el caso de otras grandes bandas que sí han cambiado un estilo rotundamente, pero no. Acá uno puede escuchar, es la misma voz de Tom, es el mismo estilo. Obviamente hay un giro musical mucho más hacia el new metal, como en este tema que estamos escuchando, que es Death's Head, en cuyo inicio podemos escuchar ese bajo y ese groove, así que nos recuerda mucho a Korn. Y de hecho hay otros temas que fue el sencillo promocional incluso, que es Stain of Mind, que es un tema también muy, 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 muy new metal, y que uno podría pensar, hey, aquí qué está pasando, pero al mismo tiempo hay esa vibra de Slayer. Entonces yo siento que lograron hacer lo que querían, que era fusionar esa nueva tendencia con lo que ellos sabían hacer y les gustaba hacer, pero tristemente no lograron el cometido, porque siento que al final terminaron no convenciendo a nadie. O sea, ni lograron que los amantes del new metal comenzaran a escucharlos, ni tampoco lograron que los que ya venían escuchándolos amaran este nuevo estilo. Simplemente fue como un experimento para mí. A ciencia cierta se los aplaudo, porque Slayer siempre ha sido una banda que se caracteriza por no cambiar, porque en ese aspecto uno siente que ellos consiguieron la fórmula y se quedaron pegados en la fórmula y nunca hicieron nada distinto. Pero este disco es uno de esos discos en los que uno puede rebatir esa teoría, en el que uno puede decir que Slayer sí intentó otras cosas, sí experimentó, pero que tristemente no le salió tan bien. No sé cómo lo ves tú, Facu. ¿A ti qué te pareció cuando escuchaste por primera vez este disco? Diablo sin música, ay por Dios, por algo Slayer no lo incluye en su lista, más allá de State of Mind, que es el tema que estamos escuchando ahora justamente. Tenido tantos buenos temas como Bitter Peace o Death's Head o Overturn Me o Projections of Pain, donde sé que estos temas que nombré son los únicos que valen la pena del álbum. Sinceramente, oyente, radioescucha o como sea que se lo quiera interpelar, después de esos 5 temas el álbum no tiene validez. Es muy complicado que te gusten Desire, In the Name of God, Screaming from the Sky, Of Point. Es muy complicado. Y encima en la revisión japonesa hay un tema que es Wicked, o sea, es muy complejo. Slayer quiso hacer una especie, exactamente así como dice Frank, new metal, pero versión Slayer. El cometido está en los primeros 5 temas, pero después cae rotundamente, y por eso lo he recordado. No obstante, y a mi pesar, el álbum
tiene opiniones dispares en internet y es valorado por muchas personas. Pero es polémico hasta el día de hoy. Y Diablo sin música quizás no tendrá las mejores canciones. No es el único que yo escuche de Slayer a día de hoy, pero qué buena portada. Eso sí, qué buena portada realmente. Bueno, y fíjate qué curioso que lo digas, porque una de las cosas que también generó rechazo y polémica fue la portada, porque precisamente es una portada como demasiado moderna, o sea, demasiado estilizada, o sea, incluso es un nuevo logo. Entonces, ¿qué pasa? El fanático tradicional que viene con toda esta imagen bueno, que es todo gore. Esta es como una versión mucho más estilizada, pareciera como más marketinera. A mí también me agrada, pero porque me gustan estas cosas, pero entiendo que a los que les gusta... pero es una portada tenebrosa, o sea, si tenemos la cronología de Seasons in the Abyss, ok, de acuerdo con el tema gore, Divine Intervention no, Unspirited Attitude tampoco, y Diablos sin música vuelve con el gore, o sea, es algo asqueroso, realmente causa pánico hasta el día de hoy, ver esa cara pálida de no sé qué, un cura, no sé qué. Sí, pero más allá de eso, o sea, yo no lo vería gore, yo lo vería así como de terror. O sea, incluso me recuerda mucho el estilo que intenta tener hoy en día Ghost, ¿no? Un estilo satánico, de ocultismo, pero lo que quiero decir es que eso no es impactante, eso es terrorífico, pero más no impactante. No es este estilo que venían ellos teniendo de fuego, infierno, demonio, o sea, no entiendes. Entonces, acá es como mucho más humano, es simplemente un tipo que uno nota que es una persona, pero está pintado de blanco, obviamente bastante satánico, pero eso es todo. Y el logo más estilizado, más bonito. Esto le genera un impacto que obviamente cuando lo unes con el impacto musical y dices, bueno, ahora tienen una música mucho más fácil de escuchar, mucho más relacionada con el new metal. Acá en el fondo, por ejemplo, estamos escuchando Overt Enemy, acabamos de escuchar justamente State of Mind, que era otro de los sencillos. Over Enemy es otro tema que también siento que tiene esa fusión entre lo que es Slayer, pero al mismo tiempo tiene unos ritmos muy new metal. Este es muy new metal. Al fanático promedio, claro, al fanático promedio le parece, no, esto es otra música, y de paso la portada parece otra cosa. Entonces es como un conjunto de cosas que hacen que la persona sienta, nada, mi banda ya no es mi banda se perdió. Y entonces a veces siento que esa expectativa o esas ideas que tienen que ver con lo estético a veces opacan esa objetividad que uno podría tener, porque lo ideal es escuchar los discos. Yo siempre intento escuchar los discos como si no tuviesen un anterior y como si fuesen una cosa, una entidad única, a ver si de verdad el disco es bueno o no. Y la verdad es que hoy en día lo escucho y digo, no, este disco es un buen disco. Está bien hecho, que obviamente no era lo que venían haciendo, sí, es lógico, es un sonido diferente, pero mantiene la esencia. De este disco los que más me gustan son Scrum, por ejemplo, me gusta esta misma que está sonando Over Enemy, me gusta Deathhead. State of Mind, por ejemplo, es una de las que menos me gusta, porque sí me pareció como muy, quizá porque era el sencillo y medio que, bueno, es una canción como un hit. Pero tiene varios temas que yo rescato y que me parecen que el disco en general, porque además, ojo, no todo el disco es new metal. Hay varias canciones en el disco que son bastante trash, pero sí, pero es como mitad y mitad, lo que tú mencionabas también hace rato. Pero ahí también pienso que es un tema de gusto, porque incluso el último tema, que es Scrum, es bastante agresivo. Es cortito, dura 2 minutos 20 y es una canción totalmente trash para mí. Y es como mantener también esa idea de que aquí estamos. Y como te decía, las letras continúan siendo letras interesantes, o sea, letras acerca de lo que ellos ya venían haciendo, muchas cosas que tienen que ver con la guerra, con la muerte, con el infierno, qué sé yo, el mismo... ahora, bueno, yo sé que es una canción que es la que sigue, ¿no? Pero Bitter Peace es una canción muy reflexiva, que habla sobre la paz. Slayer fumando marihuana y hablando sobre paz y amor. No, bueno, Slayer siempre tocó temas relacionados a la guerra. Y en ese aspecto, pues ellos también siempre han tratado de darle un enfoque hasta irónico en algunos casos. Porque, por ejemplo, fíjate el otro tema controversial con la letra de In the Name of God,
que para muchos incluso era raro ver que un tema se llamara In the Name of God, porque era como que, bueno, esto de que me van a hablar. Obviamente la canción habla sobre que el anticristo es Dios, o el nombre de Dios es anticristo, es lo que dice el tema. Y de hecho tengo entendido que incluso en algún punto hubo debate dentro de la banda sobre esa letra, y el propio Kerry King era el que decía, bueno, ¿qué importa? O sea, nosotros desde el disco 1 somos los anticristos, o sea, ¿por qué nos vamos a preocupar por si vamos a decir eso? Y de hecho es lo que siempre hemos hecho, molestar a la gente, ofender a la gente, así que no nos hagamos tanto drama por eso. Pero sí, o sea, yo pienso que en el estilo, en el espíritu, en la composición, además el disco fue compuesto prácticamente todo por Jeff Hanneman, que era el que tenía esa mente mucho más abierta y que quiso explorar. Yo siento que es un disco incomprendido, un disco en el que Hanneman mostró cómo él veía el new metal si hubiese sido hecho por él, o sea, como una versión mejorada del new metal. Pero lamentablemente pues en ese momento como que muchos no lo vieron. Ojalá lo puedan escuchar. Una de las intenciones de este podcast es que estos fanáticos puedan escuchar esos discos de nuevo y que les den una nueva oportunidad ya habiendo pasado el tiempo, con la cabeza fría, y aunque quizá el disco entero no les va a resultar una super joya, pero estoy seguro que van a encontrar temas buenos, como por ejemplo este que te decía, ¿no? Lea las letras. Lea las letras. Las letras, claro, las letras. Así que bueno, o sea, no sé si quieres agregar algo más. Yo siento que hablé muchísimo, pero si quieres agregar algo acerca de este disco, o nos despedimos con el último tema. Diablo sin música refiere al tritono, el sonido maléfico que le daba. No, un color local. Cuando vino Slayer a Argentina en el 98, en Bitter Peace se quedó sin sonido. Quedó sin sonido la banda. Y de repente volvió. pero bueno, ahí estuvo el diablo, el diablo metió la cola, pero exacto. Bueno. Exacto. Vamos entonces a despedir con el que para mí es uno de los mejores temas del disco, Bitter Peace, justamente del que mencionabas hace ratito, Paco. Y con eso vamos a despedir esta nueva edición de Los Infravalorados del Rock. Te agradezco por estar acá, porque además sé, Paco, que eres un conocedor de Slayer, eres un super fan. Así que podemos hacer otros más, estoy seguro. Por supuesto, aguante Slayer, nos vemos. Y así termina una nueva edición de Rocktámbulos Podcast. Visítenos en rocktámbulos.com y en las redes como @rocktámbulos.